es dejarnos guiar por Él, es permitirle que haga esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Ajá. Él está dispuesto, Dios está dispuesto, ajá, pero nosotros estamos dispuestos a eso. Son tiempos difíciles, hermanos, y creo que lo que más como iglesia tenemos que estar enfocados es en nuestra santidad y es en qué estamos realmente haciendo para llegar a esa plenitud. Porque pues desgraciadamente a veces andamos en todos lados, como dice él, dice, ajonjolí de todos los moles, pero lo que Dios quiere es que estemos enfocados en lo más importante. Y lo más importante es parecernos a su Hijo, reflejar a su Hijo, que ya no tengamos nosotros que decir, pues yo soy cristiano, yo soy joven, que se note sin necesidad de decir nada. Uh-huh. Y es lo que vamos a ver hoy, la clave para ser mejores. Entonces, esto nos dice que no podemos conformarnos a solamente decir, pues así soy yo, o hacer como somos actualmente. No podemos poner siempre como excusa la frase yo soy así, pues se tiene que aguantar el mundo entero. Porque no, eso no es lo que Dios desea. Yo no, pues yo soy así, así seré, como esa canción, y así me moriré, ¿no? Y no, nosotros no podemos estar en esa actitud. Ya no somos los mismos. Desde el momento en que aceptamos, que conocimos, y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, ya no puede ser igual. Y si sigue siendo el mismo, pues entonces ahí hay un foquito rojo que está alertándote porque no podemos ser los mismos, ni podemos comportarnos de la misma manera, ni podemos dejar que eso sea lo que nos domine. Porque entonces, ¿qué está pasando realmente? Bueno, vamos a Filipenses 3 del 12 al 13, vamos a ver ahí qué. Nosotros tenemos que anhelar y procurar ser mejor de lo que somos ahora. Tenemos que ir siendo mejores y mejores y mejor. Como les digo, Filipenses 3 del 12 al 13, no se trata, nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero ahorita vamos a ver lo que va a hacer que nosotros lleguemos a ser mejores. Y no mejores como nosotros queremos o pensamos, sino como lo pide Dios. Como lo dice la palabra y como Dios espera que lleguemos a mejorar cada día. ¿Qué dice Filipenses 3 del 12 al 13? No que lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Les voy a leer la versión que traigo. Filipenses 3, 12, 13 dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante, estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Uh-huh. Y esto es algo muy importante. Tenemos que olvidarnos, no es que seamos perfectos, ni Dios quiere gente perfecta, porque pues vamos a estar fallando. Dios sabe que nos vamos a equivocar en ese proceso, que vamos a fallar. Él lo sabe y Él entiende. Pero eso no quita que nosotros tengamos esa meta de llegar, como lo dice aquí Pablo. Y él lo que hacía, lo dice en el 13, dice, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Se olvida del pasado y se esfuerza por alcanzar lo que está adelante. Y es algo que nosotros tenemos que hacer, dejar el pasado. Porque muchos queremos traerlo a nuestro presente y seguir con el pasado a nuestro futuro. Y es algo que no va a ayudarte a que sigas tú avanzando o a que sigas siendo mejor como Dios quiere. Tienes que soltar ese pasado. Sí, yo no digo que haya sido fácil, es duro, a lo mejor duele muchas veces, pero es mejor soltarlo. Y soltárselo a quién, a Dios. Soltárselo y dejárselo a Él, para que Él venga y sane, para que Él venga y restaure, para que Él venga y haga su obra en cada uno de nosotros. Entonces es lo que Pablo hace. Dice, no he alcanzado la meta, pero
dejo el pasado y me enfoco en lo que Dios desea que haga. Entonces es algo que nos va a ayudar a que nosotros mejoremos. Entonces, ¿qué necesitamos para avanzar? ¿O qué necesitamos para poder lograr lo que dice el apóstol Pablo? Pues extendernos a lo que está adelante, extendernos a lo que Dios ya tiene pensado y planeado desde que estábamos, antes de la fundación del mundo. Dios ya dice que Él nos formó, Él ya nos apartó, Él ya nos dotó de lo necesario. Entonces Él ya sabe. Es cuestión de que nosotros nos pongamos en sus manos para que nos dirija por ese camino que Él ya tiene planeado. Y la clave para poder ser mejores tiene que ver con 3 elementos fundamentales. Y el primero es reconocer y aceptar. ¿Reconocer y aceptar qué? Pues nuestro pecado, nuestros errores o nuestra responsabilidad en cualquier situación que vivimos. Porque pues desgraciadamente a veces pues no aceptamos ni reconocemos que fallamos, que nos equivocamos, que pecamos, o que tenemos responsabilidad en X situación en la que estamos inmersos tal vez ahorita, o la que nos metimos y que hasta ahorita está repercutiendo, está haciendo, sí, repercute en nuestra vida, por cierta responsabilidad que tuvimos. Entonces es importante que reconozcamos y aceptemos esto. ¿Delante de quién? Delante de Dios, porque Él es el que te va a perdonar y Él es el que te va a restaurar. Y si obviamente, como lo hemos dicho en la iglesia, si se necesita que oremos, si se necesita que los apoyemos, pues aquí estamos, hermanos, porque de eso se trata, de estar creciendo juntos, de estar yendo por la misma dirección, de que nadie se esté estancando, de que vayamos, somos un cuerpo, somos un cuerpo y pues tenemos que estar unidos. Nos hablaba el pastor David de la unidad, es importante la unidad, pero también es importante pues estar sanos, lo hemos estado hablando, esa sanidad del alma. Pero es algo constante que tenemos que hacer. Vamos, si me ayudan, vamos a ver 4 citas sobre esto de reconocer y aceptar. Salmos 32:5, Proverbios 28:13, Salmos 51 del 3 al 4 y Primera de Juan 1, 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 9. La segunda es Proverbios 28:13, la tercera Salmos 51 del 3 al 4. Entonces, si alguien quiere ayudarme. La primera 32. Salmos 32:5. Mi pecado te desviaré y no encubriré mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí habla que habló con Dios y le confesó, su pecado. Y él lo perdonó. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Si alguien lo tiene. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, ahí también hay que confesarlo con Dios y Él nos va a traer misericordia, aparte de que nos trae perdón, y eso nos ayuda a ser mejores a los ojos de Él y con los demás. Salmo 51 del 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, pecamos es contra Dios y contra nosotros mismos porque nos acarreamos problemas. ¿Y qué dice Primera de Juan 1 del 8 al 9, hermanos? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por donde le quieran ver, conviene, hermanos, que nosotros reconozcamos y aceptemos pues que hemos fallado, que tal vez ahí guardamos ciertas cosas en nuestro corazón. Porque Dios sabe, para Dios somos como ese vidrio de la ventana. Él sabe dónde estamos ahí manchados. Él sabe todo. Pero Él desea que nosotros vayamos con Él y le entreguemos todo eso para que Él siga haciendo su obra perfecta en nosotros.
y podamos llegar a lo que vimos al principio, podamos parecernos a ese varón perfecto que es Cristo. Entonces ese es el primer punto, reconocer y aceptar. Después ese arrepentimiento, es decir, pedir perdón a Dios por nuestro pecado, a las personas que ofendimos y tener el sincero deseo de no volver a fallar. Ese es el arrepentimiento. Y vamos a ver Hechos 17:30. Alguien que me ayude con Apocalipsis 3:19. Otro con 3:19. Hechos 3:19. Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Entonces, sí, ¿quién tiene Hechos 17:30? Pero Dios, habiendo pasado por alto los hechos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, Dios constantemente nos pide eso, que nos estemos arrepintiendo. Apocalipsis 3:19, ¿qué dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. Hechos 3:19. Sí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quieres tiempos de refrigerio? Es importante arrepentirse. Y segunda de Corintios 7:10, hermanos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien, entonces es importante que reconozcamos, aceptemos y después nos arrepintamos. Todo eso es algo que le agrada a Dios y que nos va a ir ayudando a ser mejores. El otro punto es el cambio, hermanos, porque muchas veces nos quedamos en los dos primeros. Pues sí, aceptamos, le decimos adiós, nos arrepentimos, ¿verdad? Pero no hay un cambio. Y si se queda en eso, pues no va a haber un fruto. El cambio es eso, es el fruto del verdadero arrepentimiento. Es lo que nos hace mejores y nos permite dejar atrás los errores del pasado. El verdadero arrepentimiento exige un cambio real de conducta que se demuestra con acciones visibles. No nada más es de, pues yo ya pedí perdón, sí, pero debe ser evidente ese cambio, debe de haber un fruto. De lo contrario, pues no, se quedó solamente ahí en los dos puntos anteriores. Vamos a Ezequiel 18 del 30 al 32. Si alguien me ayuda con Hechos 26-20. Alguien más con Lucas 3 del 10 al 14 y Mateo 3:8. Lucas 3 del 10 al 14 y Mateo 3:8. 18 del 30 al 32. Mateo 3:8. (18) del 30 al 32. Y Hechos 20-26. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Al 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere. Convertíos pues y vivid. Sí, bueno, entonces aquí nos está hablando de que nos debemos de convertir. Hechos 26-20, ¿qué dice? Lo que anunciaba, Hechos 26-20. Sí. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún los gentiles
que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ujú. Ahí habla de ese cambio, no solamente es arrepentirte, tiene que haber esas obras dignas de arrepentimiento. ¿Y quién te va a decir lo que tienes que hacer o esas obras? Pues es el Espíritu Santo. Ajá. En el momento que te rindes y te sometes, Él va dirigiendo tu camino y te va mostrando esas obras que también la palabra, no traigo ahorita el texto, pero dice que ya son obras que Dios ya dispuso para que estuviéramos en ellas, que las hagamos. Uh-huh. Lucas 3, del 10 al 14, ¿qué dice? Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Uh-huh. Ahí son obras, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo les decía a cada uno que le iba a preguntar, ¿y nosotros qué hacemos? Y les daba ejemplo de lo que ya tenía que haber, de ese cambio evidente que debe de haber. Mateo 3:8. Uh-huh. Entonces, debe de haber ese cambio. Y bueno, la palabra de Dios nos muestra que desgraciadamente nuestra actitud cuando pecamos o cuando nos equivocamos o cuando cometemos errores es que en lugar de reconocer, pues puede haber que pones excusa, ¿no? Pues yo pequé porque pues, ella o él me orilló. O culpamos a otros o no aceptamos nuestra responsabilidad y eso no sirve de nada. Uh-huh. Eso no sirve de nada porque no va a haber ese cambio, obviamente no va a haber un arrepentimiento y obviamente no está reconociendo nada de lo que Dios está pidiendo. Y hay ejemplos en la Biblia sobre estas actitudes. Uh-huh. Vamos a ver lo que pasó con Adán. Adán pudo arrepentirse, pero ¿qué hizo? Culpó a Dios y a Eva. Uh-huh. Y no aceptó su responsabilidad ni su culpabilidad. Y podemos ver que el Señor siempre nos da la oportunidad para reconocer nuestra responsabilidad y confesar nuestro pecado. Ajá. Él siempre te permite que tú te pongas a cuentas con Él. Ya es decisión nuestra si lo hacemos o no. Vamos a Génesis 3, del 9 al 12, para recordar qué pasó aquí con Adán. Génesis 3, del 9 al 12. Y normalmente como seres humanos nos ofendemos. Algo pasa y no, pues porque por el calor, por el frío, por la lluvia, por lo que sea, pero es difícil que nosotros aceptemos nuestra responsabilidad. ¿Qué dice Génesis 3 del 9 al 12, hermanos? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Uh-huh. Entonces ahí culpó a Dios por haberle dado a esa mujer y a la mujer, ¿verdad? Pues por haberle dado, pero pues él no era culpable. Ajá, él no. Fuiste tú por haberme dado a esa mujer y la mujer. Uh-huh. Vamos a ver ahora qué pasó con Eva. Vamos a ver. Eva también pudo arrepentirse, pero culpó a la serpiente de su pecado y no aceptó tampoco su responsabilidad ni su culpabilidad. Vamos a Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ajá, pues quedaba la serpiente, ¿verdad? Dijo, pues a esta le echo la culpa, esta es la que sigue. Ella, me engañó y por eso yo comí. Uh-huh. Otro ejemplo está en Caín. Caín también pudo arrepentirse, pero no reconoció su pecado ni su responsabilidad y también indirectamente culpó a Dios. Vamos a Génesis 4 y vamos a leer del 8 al 9. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y
Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Y sabía o no dónde estaba? Sí, Sí sabía, ¿verdad? Y todavía le dice, esta respuesta de Caín es sarcásticamente una acusación contra Dios, decir, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dice que es decirle a Dios, el guarda de todos eres tú, ¿por qué dejaste que lo matara? Ahora todavía está Dios. Y así somos, hermanos, nos reímos, pero luego echamos la culpa a No lo Dios. hubieras permitido. Tú eres Dios, ¿para qué no lo escondiste? Si sabías lo que iba a hacer, ¿por qué no lo quitaste? Ajá, entonces, aquí hay ejemplos claros de todo eso que está pasando. Vamos con otro ejemplo que es Saúl. Saúl perdió su reino y fue desechado porque culpó al pueblo, ajá, y tampoco aceptó su responsabilidad. Vamos, por favor, tampoco reconoció su pecado. Vamos a Primera de Samuel 15 y vamos a leer del 16 al 23. Primera de Samuel 15, del 16 al 23. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Jehová te ha ungido para rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto a ti has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová su Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿te complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la Obstinación. por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas Uh-huh. Pues aquí vemos dos cosas que tenía Saúl. Al final nos dice que era rebelde y obstinado. Uh-huh. Y no y aquí, si hay gente rebelde, dice que se compara con el pecado de adivinación. Uh-huh. Y si eres obstinado, pues te comparas con estar adorando ídolos. Para Dios es lo mismo. Uh-huh. Exactamente. Entonces, por eso este rey perdió su reino y fue desechado por Dios. Entonces, mientras escondemos nuestra culpa, hermanos, el pecado nos va a seguir esclavizando. Y cuando la confesamos, Él nos va a liberar. Uh-huh. Entonces es importante que tomemos atención en esto. Ahora, otro punto importante, si queremos ser mejores, tenemos que tener fe en la misericordia de Dios para reconocer y aceptar nuestra responsabilidad y nuestro pecado. Vamos a Proverbios 28:13 y Primera de Juan 1:9, que este ya lo habíamos leído. Proverbios 28:13. ¿Primera de Juan qué? 1:9. el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Uh-huh. Y Primera de Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ajá. Dice que uno de los mejores ejemplos de fe y valentía para reconocer el pecado y aceptar la responsabilidad es el rey David. Uh-huh. Vamos a 2 de Samuel 12, del 11 al 13. Aquí vamos a ver que David reconoció su pecado y aceptó esa responsabilidad. Y gracias a eso, 2 de Samuel 12, del 11 al 13, alcanzó misericordia. 2 de Samuel 12, del 11 al 13 vamos a leer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos,
y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Hasta el 3, hermano, por favor. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto de todo Israel y a pleno sol. Perdón, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Se acuerdan que David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios? Y a esto se refiere, que él reconocía su pecado, y pedía perdón. Había un cambio y se alejaba completamente de eso. Y aquí vemos cómo alcanzó misericordia, aunque las consecuencias se cumplieron tal y como les dijo el profeta Natán. Entonces muchas veces las consecuencias van a estar ahí, pero Dios va a tener misericordia de nosotros si confesamos nuestras rebeliones y nuestro pecado. David fue valiente para decir, yo pequé contra Jehová, y se necesita valentía, pues muchos, aun cuando admiten algo, se les vuelve más fácil decir, sí, tienes razón, o en lugar de decir, sí, me equivoqué. Unos saben, pues sí, sí tienes razón, pero hasta ahí se quedan, no piden perdón ni se arrepienten. Y otro punto importante, no tenemos que tener temor porque Dios nos ama, hermanos. A lo mejor muchos no queremos entregar eso, aunque Dios ya lo sabe por el temor a las consecuencias. Pero sin importar cuánto hayamos pecado, Dios nos sigue amando. Vamos a Jeremías 31:3. Jeremías 31:3, hermanos. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Él nos va a seguir amando. Obviamente esto no es excusa de que sepamos, pues Dios me ama y me va a seguir amando, sí. Hay un límite también, y esto no tiene que ser como una carta abierta para que nosotros sigamos pecando, sino es una oportunidad para cambiar y ser transformados por Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, no hay necesidad de culpar a otros por miedo al rechazo. Al contrario, Dios solo quiere que reconozcamos y enfrentemos nuestras equivocaciones para que nos convirtamos en mejores personas. Dice también que dejemos de culpar a otros y reconozcamos con humildad y sinceridad pues nuestros pecados, debilidades y errores delante de Dios, porque todos tenemos eso. Eso nos hace mejores personas y mejores cristianos. En nuestra vida no podemos ser perfectos, pero sí, hermanos, podemos ser mejores y es lo que Dios desea, que seamos mejores y sobre todo con la ayuda de Dios. Y bueno, como conclusión, la clave para ser mejores no está en justificarnos ni en culpar a otros, sino en reconocer con humildad nuestros errores, arrepentirnos sinceramente y permitir que Dios transforme nuestra vida. La Biblia nos enseña que el crecimiento espiritual es un proceso que requiere valentía y fe, confianza en la misericordia de Dios. No somos llamados a ser perfectos, pero sí a esforzarnos cada día para ser mejores a la luz del ejemplo de Cristo, que es lo que Dios desea, que nos parezcamos a Él. Bueno, pues fue el mensaje. Vamos a despedirnos, a dar gracias. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, y te doy gracias, Señor, porque tú deseas que estemos mejorando día a día. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a ser transformados día a día, a que quites de nosotros, Señor, pues cualquier cosa que esté obstaculizando el mover de tu Espíritu Santo, el que nos rindamos, Señor, a tu presencia para que tú sigas haciendo tu obra perfecta. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que sigas hablando a cada uno de mis hermanos, Señor, que sigas hablando a nuestro corazón, que sigas transformando nuestra mente y que sigas haciendo tu obra perfecta, porque tú deseas, Señor, que estemos en la condición correcta. Tú vienes por una iglesia, Señor, por una novia con vestiduras blancas, puras, santas, sin mancha y sin arruga. Ayúdanos, Señor, a lograr estar en esa condición, mi Dios, a santificarnos día con día y a ser valientes y esforzados para
dejar de hacer aquello que nos va en contra de tu voluntad y que no te agrada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada familia representada, por aquellos que no pudieron estar aquí, Señor. Te pido que tú los bendigas en esta semana que inicia, que seas tú, Padre Celestial, guiando nuestro camino, nuestras decisiones, que tu presencia no sea parte de nuestra vida, Señor, que a donde quiera que vayamos, tu presencia vaya con nosotros y no nos dejes ir a ningún lado sin que tu presencia vaya, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También te pido por aquellos que van a iniciar, Señor, un nuevo semestre, Padre, el día de mañana. Yo te pido que seas tú guardándolos, protegiéndolos, bendiciéndolos, Señor. Su salida y su regreso la ponemos en tus manos. Te pedimos gracia y favor delante de sus catedráticos, de sus profesores, de sus compañeros, Señor. Y que seas tú, Señor, el que permita también que ellos, donde quiera que se paren, Padre, puedan hablar de ti, te presenten el plan de salvación, Señor, que sea una oportunidad para ganar a esas almas, Señor, que necesitas tú, Señor, para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias. Amén. Vamos a participar de la Santa Cena.